En esta ocasión vamos a ver el modelo de depreciación por índice de criticidad universalizado. Es una propuesta que estoy realizando yo a los colegas y al mundo evaluatorio, que está basada en el índice de criticidad y en el análisis multicriterio. Vamos a ver en principio la introducción y cuál es la propuesta de evolución, porque el modelo de depreciación por índice de criticidad como tal surge, como lo vamos a ver, de un material de una exposición o de una ponencia. No era el tema principal ni central de la exposición. El tema eran nuevos métodos o nuevos conceptos en la depreciación de maquinaria y equipo, expuesto por Marcos Augusto da Silva y coordinado este trabajo por Osorio Ascioli Gato, dos ingenieros brasileños posgraduados en valoración y que siempre hacen intervenciones y aportes de mucho interés y yo sigo mucho sus trabajos. Y en una parte de ese trabajo de nuevos conceptos de depreciación para maquinaria y equipo, encontré uno que no había visto ninguna bibliografía y se trataba del índice de criticidad. Eso sucedió hace alrededor de unos 16 años. Ese índice de criticidad me llamó la atención porque, como les digo, no lo había escuchado. Tampoco sé cuánto hará que está expuesto, pero la primera vez que lo he escuchado. Y entonces me adentré en él, me adentré en ese trabajo, en investigar. Conseguí muy poca información con respecto a él, al índice de criticidad como modelo de depreciación. Sin embargo, entonces me adentré en un ámbito que no era el de la valoración como tal específicamente, sino en la ingeniería de confiabilidad, que tiene que ver con la ingeniería de mantenimiento, el riesgo del mantenimiento. Ya les voy a explicar un poco más sobre eso, pero este índice de criticidad básicamente que está difundido en ese material del Instituto Brasileño de Avalúos y Pericias de Ingeniería, o el IVAPE. Es una institución bastante seria, con muchos ingenieros reconocidos que aportan material de trabajo para saber de los tasadores de todo el continente. Pues ese material tiene una ecuación que es, si la vemos bien, es como el descuento a valor presente de un flujo futuro, porque este es el valor o el capital del equipo nuevo y lo descontamos a una tasa. ¿Por qué les hago esta analogía? Porque así se comporta. En realidad, cuando esto se grafica, es la explicación que se va a ir consiguiendo es como el comportamiento en finanzas del interés compuesto. Si hacemos una analogía, el interés simple sería una relación lineal y el interés compuesto ya no es lineal, es una parábola. El interés compuesto lo podemos por analogía tratar como un decaimiento compuesto. Y la explicación formal de eso es que al final de cada año usted no va a volver a tener el equipo nuevo, sino que ya tiene el equipo desgastado y depreciado, y es a partir de allí que vuelve y aplica la depreciación, y así sucesivamente hasta que agota su vida útil. Eso en cuanto a la ecuación que lo define. Pero habían otras cosas, primero muchas ideas que se me habían ocurrido en los trabajos que me habían, situaciones que había tenido en algunas prestaciones de servicio, y me llamó la atención que consideraran
el mantenimiento y la conservación, conjuntamente con el riesgo de ese mantenimiento o de la existencia o posible existencia de una falla, conjuntamente involucrados en la depreciación con el valor del activo. Este modelo tenía como particularidades, cuando me puse a estudiarlo, que la escala de medición de los atributos considerados en la medición de la criticidad estaba predefinida y solamente estaban estos 6 atributos, que es complejidad tecnológica, importancia del equipo dentro del contexto de la maquinaria y equipo en general, si era equipo nacional o era importado, cuál era la tasa de la frecuencia de las fallas, el tiempo de operación o la jornada de trabajo, la intensidad, llamémoslo así, y el valor de la inversión. Y cada uno de estos atributos tenía también una escala rígida y predefinida, que era, por ejemplo, la de complejidad tecnológica iba de 0 a 2, la de importancia del equipo dentro del contexto era de 0 a 3, pues de 0 a 3, el equipo nacional o importado era una escala dicotómica, o era 0 o era 1, la tasa de fallas iba de 0 hasta 2, el tiempo de operación o la intensidad del trabajo también era una escala de 0 a 2 y el valor de la inversión de 0 a 2. En el máximo de la sumatoria de todos estos puntajes daba 12 o da 12, el máximo. Y entonces un equipo puede obtener una puntuación entre el 0, que es el mínimo, y los 12, el rango de esa escala de criticidad. Un equipo en 0 prácticamente tenía depreciación baja, y un equipo con un índice de criticidad pues obviamente tenía un índice de criticidad alto, pues obviamente, o mediano, pues ya tenía una depreciación. Pero al analizar la teoría, el fundamento y todo con estas condiciones, y repito, no conseguí, por mucho que investigué, mayor información sobre el modelo, pero me pareció sumamente interesante y un gran avance. Y encontré algo más, 2 cosas más. La primera, que esta escala, cada uno de los atributos entonces intervenía de manera ponderada de la misma manera que intervenía el segundo. O sea, era una distribución de factores más que una incidencia de lo que realmente yo encontraba en los equipos que estaba queriendo tasar. Entonces la escala se me hizo como muy rígida para esas tasaciones. Pero lo otro es que el exponente n era en años de operación, y muchos de los equipos, pero muchos de los equipos tasados por mí no funcionan en años. La vida útil no se mide en años, se mide en ciclos, se mide en unidades de producción, se mide en horas de trabajo, se mide en kilómetros, incluso se mide en metros cúbicos o volumen por año. Entonces se me hizo interesante el planteamiento por la filosofía, pero se me hizo extremadamente rígido para poderlo aplicar, digamos, de manera general en los equipos que yo estaba tasando. Entonces allí surgió la idea de una evolución del índice de criticidad y hacerlo más universal. En nuestro ámbito evaluatorio hemos entendido desde hace muchos años que los métodos de depreciación tradicionales ya en muchos casos son insuficientes. El modelo del índice de criticidad, que aparece como una reseña marginal en el trabajo que les mencioné, titulado Nuevos conceptos para la depreciación de maquinaria y equipo, que fue realizado por el ingeniero posgraduado en valoración Marcos Augusto da Silva,
y que estuvo bajo la coordinación de otro connotado ingeniero también posgraduado, ingeniero Osorio Ascioli Gato. Como una reseña, no era el tema central, como les repito, del índice de criticidad, era un modelo que estaban poniendo como contraste para una propuesta que estaban haciendo ellos como un modelo alternativo. El modelo de la reseña fue difundido por el Instituto Brasileño de Evalúo y de Pericias de Ingeniería en el Congreso Cobrea del año 2009 en Sao Paulo, y fue nuevamente presentado el Encuentro Internacional de Evaluadores Industriales en Bogotá en el año 2010. Y en mi opinión, representa un gran avance. Sin embargo, encontré una escala muy rígida y sin la ponderación adecuada para adaptarlo a otro tipo de equipos y maquinarias. El concepto central de esa reseña, que es la criticidad, está definido como el porcentaje que debe ser aplicado en mantenimiento de modo que permita el funcionamiento de una instalación con índices de disponibilidad compatibles con las necesidades de la organización. Yo podría, si esta fuera una conferencia y tuviera un foro que estuviera escuchándome, preguntar cuál equipo, cuál maquinaria no requiere mantenimiento y políticas de mantenimiento, y cuál de esos equipos y maquinarias no va a depender de cómo ha sido implementado esa política de mantenimiento. Seguramente la respuesta es todos. Así sea un equipo médico, así sea una aeronave, así sea una embarcación, así sea una maquinaria pesada, así sea un componente importante de una línea de producción. La criticidad también aporta un hito en la valoración de activos a través del índice de criticidad. En esencia, el modelo utiliza una cifra financiera tangible. Eso que ustedes ven allí lo podemos asimilar como la cuantía en la ecuación que les mostré y voy a volverla a presentar. En la ecuación que les presenté podríamos analizar esto como una inversión de capital descontada a valor presente para poder medir el mantenimiento que le debo dar al equipo para mantenerlo trabajando de la misma forma y con la misma eficiencia para la cual fue diseñado, o con las bondades económicas y financieras que pretende su titular o su usuario. Entonces podemos, y así fue enfocado el presupuesto de mantenimiento como un proxy del riesgo operativo. El modelo de depreciación por índice de criticidad que yo les estoy proponiendo representa, en mi humilde opinión, un salto cualitativo en la formalización del mantenimiento del riesgo conjuntamente considerados en la depreciación para la valoración de un activo. En cuanto a la propuesta que aquí les traigo, veamos en qué consiste. Se trata de la universalización del índice de criticidad, que lo hemos denominado SIU, y está inspirado en el concepto que traza un paralelo con el número de prioridad de riesgo. ¿Y qué es esto? El RPN, son sus siglas en inglés, es una métrica central en la ingeniería de confiabilidad dentro del proceso de análisis de modos y efectos de falla, con la que se cuantifica el riesgo crítico combinando tres dimensiones: la severidad de la falla, la probabilidad de ocurrencia de la falla y la posibilidad de detección. Para hacer que la fórmula de depreciación sea aplicable a cualquier escala construida y poder estimar la depreciación por índice de criticidad, yo diseñé o propongo una modificación en el denominador de la fórmula que aparece en la reseña del trabajo de Marcos Augusto da Silva, la cual conserva la robusta base matemática exponencial del modelo, pero redefine su variable clave transformándola en un índice derivado de una suma simple y rígida a un índice compuesto
dinámico y ponderado, introduciendo un factor de calibración que denominamos C equivalente y basado en el marco del análisis multicriterio, específicamente con el análisis jerárquico del proceso o AHP. Esta propuesta de universalización lo que busca es mantener la coherencia del impacto y de la criticidad independientemente de la escala máxima de la tabla utilizada y de las unidades en las que se mida la depreciación. Recordemos que no siempre se mide en años, sino que se mide en muchos casos en maquinaria pesada, por ejemplo en horas, en otras oportunidades se mide por unidades de producción y en otras tantas incluso kilómetros. Esto es fundamental entonces para la propuesta que traemos. ¿Cuál es el fundamento detrás del decaimiento compuesto del valor versus el lineal? Aquí quiero que hagamos un paréntesis y nos imaginemos que estamos hablando de finanzas. Pues la fórmula de depreciación de este modelo se basa en un decaimiento compuesto, algo así como el interés compuesto. La razón es que un activo no pierde valor de forma lineal o una cantidad fija cada año, sino que sufre una degradación porcentual sobre su valor remanente o su valor depreciado. Y con el modelo simple o lineal se implicaría suponer que un activo pierde, por ejemplo, $1,000 de valor tanto en su primer año como en su 10º año, lo que todos sabemos que es muy poco realista. El modelo compuesto exponencial, que es donde yo particularmente encuentro una gran oportunidad de incorporar este modelo a la cotidianidad de la valoración, y por eso busqué la universalización de él, es que refleja mejor la realidad. Un activo pierde, por ejemplo, un 10% de su valor restante cada año. La pérdida absoluta es mayor en los primeros años, cosa que coincide con la teoría de la depreciación en muchísimas maquinaria y equipo. Y menor incidencia tiene la depreciación o la pérdida absoluta de valor en los últimos años, es decir, cuando el valor es ya menor. La estructura detrás de todo esto, o que modela este efecto de la pérdida sobre la pérdida, es la que conocemos en finanzas. Por eso le dije, vamos a trasladarnos un momentico hacia la finanza, y es que es la ecuación 1 más C elevado a la n. Esa es la fórmula del interés compuesto, y esa fórmula, si le cambiamos la tasa, que allá la conocemos como I generalmente o como R en otras bibliografías, aquí la llamamos C, que es una tasa, y óigalo bien, no un número como si aparece en la reseña del IVAPE. Esto es una tasa, donde el exponente n representa el número de los periodos en los que se replica el efecto de criticidad, y por eso también es importante lo que estamos proponiendo, porque ya no es solamente o únicamente en años, sino que también puede ser en ciclos, en horas, en kilómetros, etc. Obviamente el modelo tiene una formulación matemática que vamos a ver a continuación. La depreciación sigue el modelo de decaimiento compuesto como vimos anteriormente, donde en la ecuación que observamos de depreciación, la n es el número de periodos consumidos, es decir, la edad, pero puede ser medida en horas, puede ser medida en kilómetros, puede ser medida en años, lo cual lo diferencia del modelo como aparece en la reseña original. Y el C periodo es la tasa de criticidad equivalente para esos periodos o ese periodo que se está midiendo. La tasa de criticidad se deriva del índice de criticidad universalizado que estamos proponiendo mediante una interpolación lineal entre una tasa base y una tasa máxima
ambas anualizadas, que se obtienen mediante la ecuación que aquí observamos. La C equivalente anual es igual a la tasa base de depreciación, porque no todos los equipos se deprecian ni 2%, ni 5%, ni 3%, ni 1%, ninguno se deprecia 0% al estar en uso, más el índice de criticidad universalizado, que ya vamos a ver cómo se calcula, multiplicado por la tasa máxima de depreciación en las condiciones más agresivas o de mayor intensidad que pudiera tener ese activo. Eso obviamente es analizado por el tasador, por su conocimiento, su expertise, el conocimiento del tipo de maquinaria o de equipo que está utilizando, o porque se apoya en expertos que se lo pueden decir en función de su conocimiento y su experiencia. Entonces allí se establece un rango entre estos dos valores que van a quedar multiplicados por el índice de criticidad universalizado, al cual le sumamos la base. Con eso obtenemos la tasa equivalente anual. Aquí vamos a ver la declaración de las variables que más adelante vamos a ir viendo, y vamos a hacer la consistencia de esas tasas. Para asegurar la consistencia es crucial que entendamos cómo se relacionan estas variables. Las C base y la C máxima siempre se definen como porcentajes anuales. Eso para que lo tengamos claro. Vamos a definir las variables. ¿Qué es la C equivalente anual? Es la tasa equivalente anualizada y representa la tasa de decaimiento compuesta que el activo sufriría en un año completo, calculada a partir de su índice de criticidad universalizado, que es la U anual. Como les mencioné, la edad no solamente se va a medir en años, sino que se puede medir en ciclos, se puede medir en kilómetros, se puede medir en horas. Entonces, esto es el uso anual estándar. Por ejemplo, un equipo de aviónica puede tener estimada una vida de uso anual de 4.000 horas por año, pero se mide en horas, igual que la maquinaria pesada de construcción. Pues, generalmente traen orómetro, así se llama, el que mide las horas en las que ha estado en operación un equipo de esta naturaleza. Esta es la variable clave para la conversión del índice de criticidad desde la reseña a esta propuesta. Y en ella se representa la cantidad de periodos, sean kilómetros, sean ciclos, sean horas, sean años, que el activo acumula bajo condiciones de uso estándar durante un año. Entonces, la U anual es el uso estándar, es decir, en condiciones normales debería trabajar, por ejemplo, como lo está allí, 4.000 horas al año, o 2.500 horas al año, o 400 ciclos, o 3.000 unidades producidas, o 100.000 kilómetros recorridos. Entonces, esos van a ser estándar de uso normal para el equipo. La C del periodo es la tasa por periodo. Por periodo. ¿Y qué es? La de decaimiento que se aplica en cada unidad de vida consumida. Es decir, cada hora, cada kilómetro, cada metro cúbico, cada ciclo, cada año. Y se calcula para que al aplicarse el uso anual, n veces produzca el mismo efecto que a aplicar la C equivalente anual, es decir, para no modificar la estructura original que dio origen a la fórmula. Entonces no modifica la estructura, y así fue como hice la conversión de
de esa tasa a universalizarla. ¿Y qué es la N? La N es la vida consumida, la que aparece en las fórmulas. Representa el número total de periodos que el activo ha operado. Debe estar expresada en las mismas unidades que está expresada el uso anual, en horas, en kilómetros, etc. Ahora es importante la equivalencia de tasas compuestas y se obtiene una conversión mediante las mismas fórmulas financieras. Yo necesitaba encontrar la del periodo y a partir de las equivalentes por conversión de tasas y con el conocimiento del estimado estándar de uso del activo por archivos históricos, registros históricos o por sencillamente una estimación de condiciones normales por parte del fabricante, podemos establecer el uso anual estándar. Ahora vamos a utilizar una calculadora interactiva de criticidad, así la denominé. Estuve construyéndola por un buen periodo de tiempo para, más que facilitar el trabajo, para poder hacer simulaciones y comparaciones o revisiones más rápidamente y poder saber qué tanto me estaba aproximando, qué debería corregir, qué debería involucrar, y creo haber logrado un muy buen producto. Voy a pasar a exponerles un material que diseñé para la valoración por índice de criticidad universalizado, y como les dije, pues involucra el cálculo de las tasas, la transformación obviamente a una tasa universal que permite medir infinidad de activos con bastante digamos consistencia con los valores que en mi humilde opinión coinciden más con el valor de mercado al aplicar el modelo de índice de criticidad. Como todos sabemos, los evaluadores de maquinaria y equipos generalmente por razones de disponibilidad de información o incluso de opacidad en la información que recolectamos, acudimos a menudo al enfoque del costo sobre el enfoque del mercado. Pero todos también tenemos claridad de que el enfoque de mercado es el que prevalece en todos los escenarios. Pues bien, a mí lo que me tranquiliza y por lo que me siento motivado a exponerlo y a proponerlo ante todos ustedes para que lo critiquen, para que me sugieran mejorías, para que me hagan llamados de atención. No pretendo ningún lucimiento con esto. Lo que sí quiero es validarlo, y ahí es donde sí, entre más lo revisen y más me encuentren detalles, pues mucho se los sabré agradecer. Les comentaba que todo se originó hace algunos años cuando descubrí el modelo del índice de criticidad, que me pareció fenomenal. Sin embargo, con el tiempo encontré rigidez y limitaciones que me pusieron a pensar que podría ser mejorado. Y después de que me fui formando en otras áreas y fui estudiando y adquiriendo otros conocimientos, tanto de finanzas como de manejo y operación con herramientas multicriterio, pues creo que llegué a un punto en el que ya podría salir a la luz una evolución del índice de criticidad, y seguramente sujeto a cualquier evolución mayor o una mejoría sustancial. Como les dije también anteriormente, yo me di cuenta de que no podría
adecuadamente tasar el valor de una retroexcavadora en un momento X. Pues hice el ejemplo muy similar para la valoración de una maquinaria pesada con el índice de criticidad universalizado, y también lo contrasté como me hubiese dado, o como incluso me dio en aquella oportunidad que me dejó, que fue donde surgieron mis inquietudes porque no se asemejaba al valor de mercado. Pues aquí tengo el escenario, una maquinaria pesada que era una retroexcavadora. Decidí construirlo con los atributos que aquí les voy a enseñar. En realidad tengo 7 atributos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 atributos. La vida consumida del activo es 15.000 horas de estar en operación, para una vida útil total esperada de 25.000 horas de uso, un uso anual de 2.000 horas en estándar, un valor de reposición anual de $120.000, una estimación de la depreciación anual mínima, es decir, estando bajo techo, del 4% en mi criterio, y una estimación de que con el trabajo forzado a doble turno y en ambientes agresivos pudiera ser del 20%. Con eso tengo la criticidad base y la criticidad máxima que, como les expliqué anteriormente, pues debemos establecerla por experiencia, por conocimiento del tipo de equipos, etc. La selección de estas variables pues obviamente van a depender del activo, que era una de las rigideces que encontraba yo, y que no van a ser siempre estas 7, sino que pueden ser otras, como en este caso para una aeronave comercial, que también tengo una simulación, pues está en el cumplimiento de la directiva del estado de componentes de la vida limitada, como los motores, por ejemplo, la integridad estructural, la aviónica y los sistemas de navegación, y el estado de la cabina y los interiores. Pero es que adicionalmente, otra de las bondades y que provienen del ámbito de la decisión en multicriterio, es que yo le asigno una ponderación. Recuerdan que les había mencionado anteriormente que otra de las rigideces que encontraba yo era que todas las variables o todos los atributos que se medían para la depreciación en el índice de criticidad eran lineales, es decir, la relación entre el primero y el segundo era exactamente la misma, pesaban lo mismo y ponderaban exactamente lo mismo. No había ninguna consideración de que uno de ellos pudiera ser más crítico que el otro. Pues bien, como aquí se está hablando es precisamente de medir la criticidad y el efecto que ella causa en la depreciación, pues aquí le podemos asignar el peso según nuestra evaluación, nuestra expertise y lo que observamos en el equipo. Y entonces, pues, aparte de que lo vamos a calificar individualmente por esta uso o condición de la operación, también le vamos a asignar un peso y vamos a decir que por uso o peso tiene el 25%. Entonces, yo le cambio el peso aquí, es totalmente editable. El mantenimiento, digo que es supremamente importante, entonces le asigno otro 25 y ya llevo 50, me tienen que sumar todos los pesos 100, entonces ya quiere decir que entre los dos primeros tengo el 50%. Obsolescencia tecnológica en la retro pues es bajito, podemos mantener ese 5%. Obsolescencia funcional también es bajito, siguen siendo muy útiles las mismas de siempre, bajamos más bien al 5%. El riesgo de mercado no tiene esa importancia, realmente tiene bastante mercado y se encuentra fácilmente una oportunidad de vender una maquinaria usada de esta naturaleza y con buen mantenimiento obviamente. Y bueno, la suma de las dos últimas que me tiene que dar 100, entonces
tengo 5, 10 y 50 son 60 y 10 más son 70, o sea que en estas dos tengo que sumar 15, 50, 60, 70, en estas dos tengo estado físico y conservación, si lo considero importante, sería 0,15. Y los repuestos, eso sí, siendo equipos que son importados, pues siempre tienen sus dificultades. Entonces ahí tenemos el peso completo. Y ya, de una vez, tenemos el valor del activo con un índice de criticidad universalizado de 0,52, una tasa equivalente anual del 18%, que ya vamos a ver cada uno de esos cálculos cómo se realizaron. Tenemos el desglose completo del valor obtenido para la depreciación, para el valor del activo remanente y la depreciación que ha acumulado en su vida consumida. Como les había mencionado, también hice un módulo para hacer el contraste simultáneamente al tasarlo con lo que se ha arrojado, en muchos casos obligando a que alguna de los atributos pudiera medir la depreciación, cosa que no es 100% cierta, pero se trató de forzar para poder obtener un valor obviamente lo más objetivo posible. Y aún así, la diferencia de depreciación, fíjense, es muy importante para este equipo. Midiendo todas estas variables, dándole los pesos que tiene, estamos notando que la diferencia entre el valor arrojado por el modelo tal cual lo reseña el documento del IVAPE es del 47.6 contra el 71. Entonces vamos a ver lo que en teoría ya les había explicado cómo se calcula. Bueno, en primer lugar, sabemos que la normalización de la calificación la teníamos que hacer porque era una de las situaciones que contribuía con modelo multicriterio. Listo. Entonces, tenemos que para el atributo 1 tenemos 0.6, para el atributo 0.6, para el atributo 3 0.4 y así sucesivamente. Y luego recordemos que otra de las bondades que había expresado la herramienta multicriterio es la ponderación de los atributos y sus pesos. Entonces, con el peso que le asignamos a cada atributo, multiplicamos por la calificación obtenida dentro de su escala y obtenemos la sumatoria total, y entonces tenemos que el índice de criticidad universalizado es de 0.52, que hasta ahí es simplemente una cifra. No tenemos aún otra cosa que un indicador que es muy interesante e importante para poder hacer los cálculos. Después vamos a hacer otra de las conversiones que es muy importante, y es que tenemos que tener la criticidad equivalente anual o la tasa de criticidad anual, y la calculamos, como le dije, a través de la transformación lineal del SIU. Ese valor que obtuvimos ahora, que es un número, tenemos que transformarlo a tasa porque así funciona en la ecuación, como una tasa. Y al hacer esta transformación, obtenemos que la criticidad equivalente anual nos da el 18%. En los resultados también vamos a ver algo. La depreciación, como dijimos, es la del periodo, pero hasta ahora la que teníamos era la equivalente. Sin embargo, con las conversiones de tasas, con formulaciones de interés compuesto en finanzas, se convierte una tasa anual equivalente a una tasa mensual. Bueno, esa misma ecuación, solamente que aquí va a ser convertida para el periodo, que en este caso puede ser un ciclo, puede ser una hora, puede ser un kilómetro, etcétera. Pues así se transforma la tasa porque el exponente está en la edad, y la edad, si es 15.000 horas que tiene de edad, pues la potencia es alta. Pero en todo caso también sabemos que esta tasa, al expresarla en periodos, cuando es por horas o por ciclos, seguramente va a ser expresada en cifras muy pequeñas que preferiblemente se abordan con esta nominación matemática. Sin embargo, todos sabemos que este 10 a la menos 5 lo que significa es que corremos el punto decimal 5 espacios hacia la izquierda, un
1 dividido entre la sumatoria de esa cifra nos da este resultado, lo que significa que ese va a ser nuestro porcentaje de depreciación a aplicar. Obviamente el valor remanente va a ser el valor de reposición a nuevo menos la depreciación acumulada que tenemos para ese activo, y nos va a dar el valor residual o el valor remanente en el momento en que estamos haciendo la medición. Eso es con el propuesto. Fíjense que es casi el doble la diferencia con el modelo de VWAP, y ahí empezaban las inconsistencias para mí. O sea, yo veía un equipo que podía estar muy bien y me daba un valor que no tenía nada que ver con lo que yo miraba y trataba de traducir desde el mercado, y fuera que lo veía peor y también me daba entonces más alto. O sea, no había una consistencia. Entonces decía, bueno, o el índice no sirve o le falta. Pero me gustaba que considerara todo eso. Entonces fue cuando me puse a investigar en la ingeniería de confiabilidad y en mucho material de varias instituciones que los agrupan, los agremian, y lo traje al ámbito de la valoración un poco más universalizado, sigo utilizando la palabra. También lo hice con un gráfico interactivo y miren la gran diferencia. Aquí tenemos la depreciación observada. Yo construyo la curva, tengo expresada esta gráfica en porcentaje de vida útil consumida, como lo hacen las curvas Iowa. Me gustó también ese análisis de Roble y Winfrey de mantener esa universalización, esa generalización para todos los activos, y por eso también decidí que esto debería expresarse más bien de manera porcentaje de vida útil consumida versus depreciación, y las gráficas son mucho más expresivas. Aquí vemos cuánto es el valor en el momento que estamos, que es 71.101 y contra 47.604, por ejemplo. Finalmente, yo quiero hacerles la demostración de que la propuesta es bastante flexible y versátil para cantidad de equipos. Pero sobre todo, lo que más quisiera mostrarles, por ejemplo, en el caso de una línea farmacéutica, fíjense que aquí pueden haber otro tipo de atributos que yo quisiera medir, y puede que no sean los 7 anteriores, sino que sean solamente 5, o puede que yo quisiera incorporar otros atributos, cualquiera de ellos. Yo pudiera decir, bueno, en el caso de la línea farmacéutica yo voy a meter flexibilidad y tiempo de limpieza o de cambio, o nivel de automatización y soporte, o impacto en la producción y operaciones. Y yo simplemente con incrementar aquí uno más, le digo crear, y aquí ya me va a preguntar cuál es la otra. Aquí me está poniendo todas, me las pone en aeronavegabilidad y yo tengo que crear. Listo. Lo importante aquí es que yo tengo para escalarlos, para modificarlos, para cambiarlos, para calificarlos y para incluso valorarlos. En el gráfico que tenía para la línea de producción en una farmacéutica, también miren la diferencia en las curvas. Ellas no siempre van a tener este split o esta diferencia, dependen del momento en el que se hace la valoración. Entonces eso es fundamental al momento en que yo realizo una tasación. También lo tengo para una embarcación, un barco Panmax, barcos cargueros grandes. Obviamente usted cuando empieza a tasar un equipo de esta naturaleza, no solamente tiene que saber de tasación, tiene que saber conocer los equipos, conocer sus bondades, sus mayores puntos críticos. Entonces la integridad del casco y la estructura pasa a ser una de las partes más importantes. Un barco que no tenga el casco y la estructura en muy buen estado, pues
seguramente va a tener dificultades de navegabilidad, etcétera, etcétera. El estado de la maquinaria principal y auxiliar, el cumplimiento de normativas, sobre todo cuando tienen que rendir beneficios para sus titulares, para la compañía. Entonces, por ejemplo, este parámetro de cumplimiento de normativas en estos equipos es fundamental. En el caso de la navegación, entonces son otro tipo de normativas que un barco que no las tenga al 85% prácticamente no puede salir del puerto, y eso en un barco carguero, pues imagínense lo que puede significar en pérdida. Eso que se traduce en que las empresas pueden tener incluso un momento para analizar cuánto le tienen que destinar a los presupuestos de mantenimiento. No podemos terminar esta propuesta sin nuestras conclusiones y recomendaciones y sugerencias. En primer lugar, vamos a profundizar o a recordar la virtud que tiene el modelo al utilizar el decaimiento compuesto y su ventaja sobre el lineal. Y es que el modelo de depreciación por índice de criticidad universalizado radica su robustez en una correcta interpretación del decaimiento del valor a lo largo del tiempo. A diferencia de los modelos lineales, que asumen una pérdida de valor constante, este modelo se fundamenta en el principio del decaimiento compuesto, análogo, como dijimos al principio, al interés compuesto en las finanzas. De allí se extrajeron muchos de los razonamientos para avanzar en el modelo. La ecuación es exactamente la misma que tiene la reseña en el documento difundido por el IVAPE en el trabajo de Marcos Augusto da Silva. Solamente se propone una modificación en la manera como se calcula la criticidad y obviamente en el manejo exponencial para hacerlo más universal. Esto implica que la criticidad C no se aplica de forma lineal de esta ecuación, sino que se reaplica sobre el valor remanente del activo en cada periodo, similar al interés sobre el interés en las finanzas cuando se trabaja con el interés compuesto. Esto se traduce en una pérdida de valor más pronunciada al principio y una atenuación hacia el final de la vida útil, reflejando de una manera más fiel la realidad operativa del equipo. Una segunda conclusión la tiene la curva asintótica y el valor remanente que se observa en las gráficas, y es una consecuencia directa de esa formulación matemática que acabamos de ver. Para cualquier vida útil finita, n, el porcentaje de depreciación acumulada siempre será marginalmente inferior al 100%. La curva de valor del activo es asintótica, como lo pudimos ver en los gráficos que les mostré, lo que significa que se acerca a un valor de 0, pero teóricamente nunca lo alcanza. Esto implica que el modelo, por su diseño, siempre calcula un valor remanente teórico positivo, una característica clave para su aplicación contable, y ya vamos a ver por qué, que es la tercera conclusión. Aplicación práctica bajo NIF y muy buen sustento ante las auditorías. La verdadera potencia que en mi opinión yo encuentro para este modelo es que su uso reside como herramienta de valoración técnica y sustentable para cumplir con lo establecido en las normas internacionales de información financiera, más conocidas como NIF en español y como IFRS en inglés.
especialmente en dos áreas críticas: la prueba de deterioro del valor, que es la NIC 36, y la revisión de estimaciones, que es la NIC 8, específicamente en lo que tiene que ver con el valor residual y la vida útil. Y veamos específicamente en qué. En el deterioro, la NIC 36 establece que el valor remanente calculado por el modelo constituye una estimación robusta del valor en uso o valor razonable de un activo. Si este valor es inferior al valor en libros, se obtiene una justificación técnica y cuantificable para registrar una pérdida por deterioro de valor. Ante una auditoría, se puede presentar la metodología completa, transformando una estimación subjetiva en una prueba objetiva y trazable. Y en cuanto a la NIC 8, este modelo permite realizar proyecciones fundadas sobre el valor que un activo conservará al final de su vida útil. Si el modelo indica consistentemente un valor residual significativo, se tiene una base técnica para ajustar la estimación contable de dicho valor, aplicando el cambio de forma prospectiva, como lo exige exactamente la NIC 8, referido a políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. En su párrafo 36, en lo que dice: se reconocerá prospectivamente, incluyendo el resultado del periodo en el que tenga lugar el cambio, si éste afecta solo a ese periodo, o en el periodo del cambio y en los periodos futuros si el cambio afecta a todos ellos. En conclusión final, este modelo, en mi opinión, debe ser concebido como un tasador experto interno. Es un instrumento técnico que dota de objetividad y rigor a las estimaciones contables críticas, fortaleciendo el cumplimiento normativo y proporcionando un sustento sólido ante cualquier escrutinio financiero o de auditoría.